llegaron unos señores liberales, la política ingresando en todo. Llegó un gobierno liberal, entonces dijo, no, me saca toda esta gente de acá y claro, efectivamente salieron todas esas monjes siglo XIX a ser parte del Estado. Historias curiosas del día de hoy para que aprendan un poco más. Además estos pasillos, que ya les voy a mostrar, miren esto acá. Y vean este pasillo. Estos pasillos ahora años que eran así como bien tétricos, bien lúgubres, dignos de esas películas antiguas. Y aquí los monjes tiempo atrás creo yo que se asomaban pues a mirar a ver qué había pasado. Parque que es el Parque de Belén, es uno de los parques principales de aquí. Bueno, estamos aprovechando la mañana, está haciendo buen sol, los pajaritos están cantando, la gente está muy feliz, de pronto porque es fin de semana y ya pueden descansar. Entonces vamos a esperar aquí desde este lugar. Les doy la bienvenida a otro video más. Espero que estén muy bien, que estén en sus casas, que estén paseando. Así que, no siendo más, vamos a esperar para ir a visitar ese monasterio que está bien interesante y vamos a ir a conocerlo. Así que la cámara nos espera. La demora nos perjudica, como dijo un cantante vallenato en la costa que les voy a poner por aquí. Así que vamos para allá. Ustedes siguen. Ya estamos subiendo a este lugar que por cierto había mucha gente. Yo creo que estaba pensando hasta que es más que ni siquiera íbamos a entrar. Esto parecía como una fila de 20 cuadras. Esta es la imagen que logré capturar, pero lo importante es que ya estamos en este lugar. Se llama Monasterio Los Jerónimos, tiene alrededor de 300 metros de largo. Entonces sí es interesante como conocer y venir a pegarse la pasadita por acá, que conozca un poquito más de la cultura, el arte de Lisboa. Apenas entramos, nos encontramos con este cuadro. Está very good. Miren nada más, mi inglés está pero desatado. Estatuas y de representaciones pictóricas de hace tiempos en Portugal. De que ya hemos visto como muchos monasterios y muchas iglesias que hasta ya perdí la cuenta en Portugal. Algo muy importante y es que aquí en Lisboa, en Portugal, siempre ha sido muy interesante lo que tiene que ver esos azulejos. Esos azulejos siempre han estado en la historia de este país. Está bien grande esto aquí y lo que podemos ver es que esto todavía conserva mucho lo que tiene que ver la arquitectura tiempo atrás. Está en piedra. Imagínense cuánto tiempo tuvieron que durar para hacer todo esto, porque estas cositas las hicieron a mano, imagínense, todo esto fue tallado a mano. Pero no me voy a quedar solo mostrándoles, sino que también les tengo que contar algunos datos curiosos de este lugar. Esto en el año de 1983 se construyó en Patrimonio Nacional de la UNESCO y yo creo que sí es verdad, porque eso está interesante. Ahora les voy a mostrar cómo es la parte del exterior.
En el año 1983 fue tomado como Patrimonio Nacional de la UNESCO y este monasterio se construyó principalmente para hacer el recibimiento de esto. Lo construyó un señor, una vez se levantó y dijo: venga, vamos a realizar vamos a realizar este monasterio. El señor Manuel I dijo: vamos a realizar este monasterio, y así fue. Comenzó a construir esto. Este sector de acá se terminó en el siglo XVI. Este señor lo hizo para hacer el recibimiento de Vasco da Gama, que ya les había contado en lo del castillo anteriormente, que tienen el video por acá. El señor de Vasco da Gama, para recibirlo cuando había venido triunfante de la India. Luego más adelante podemos encontrar esta vista. Esta arquitectura de acá es una arquitectura manuelilla. Les soy sincero, es la primera vez que escucho ese nombre de esa arquitectura, pero voy a seguir investigando más qué es esa arquitectura, porque de verdad está muy bonita. Ya les voy a mostrar de manera total cómo es esto acá, sino que les estoy mostrando un poquito. No hay que revelar los secretos todavía. En ese tiempo vinieron a vivir unos monjes, y entonces estos monjes estaban a cargo de la persona principal en ese momento, San Jerónimo. Entonces por eso es que esto se terminó llamando de esta forma. Claro que esto cambió totalmente, porque en el siglo XIX llegaron unos señores liberales, la política ingresando en todo. Llegó un gobierno liberal. Entonces dijo: no, me saca toda esta gente de acá, y claro, efectivamente salieron todas esas monjes siglo XIX a ser parte del Estado. Historias curiosas del día de hoy para que aprendan un poco más. Tenemos aquí el patio principal. Este patio principal fue restaurado hace poco. Miren esto acá. ¿Cuánto se demorarían para hacer solo esto? Es que yo digo que las construcciones de los años anteriores han sido muy interesantes. Y ahora así lo podemos encontrar hoy, que es fin de semana. Está un poco lleno. Si van a venir a visitarlo, por favor, recomendación: madrugar a las 5 de la mañana para que puedan venir a hacer la fila, porque estaba siempre complicado pues poder ingresar. Adicional, tiene un costo de 10 euros este lugar acá, pero siento de que vale mucho la pena. Creo que en lo que llevamos acá de Portugal, o bueno, conociendo también Lisboa, no había visto yo antes una estructura así, con tantos detalles, que se preocupará por el más mínimo lugar, que se viera todo de manera conjunta y perfecta, y pues también a las personas que siguen sosteniendo este lugar. Por eso también es que tiene un costo adicional. Vean, allí vemos en la mitad del patio central, para que, si usted gusta, para que se venga con mucha chapuzón. Yo creo que en este video casi no voy a aparecer yo. Yo creo que sí les gustaría que no apareciera yo en estos videos. Pero les voy a mostrar qué es esto. Yo creo que ustedes ven esto y evocan como si fueran películas de ahora años, lo que tiene que ver Harry Potter, lo que tiene que ver películas de piratas o de príncipes. Por ejemplo, mucho en Latinoamérica se veía mucho cuentos de los hermanos Grimm, y siempre yo creo que ahorita viendo esto me lleva mucho la evocación de estos lugares. Miren esto nada más, o sea, apenas iniciando estos detalles acá, mostrando un poco cómo era que se vivía anteriormente. Además, estos pasillos que ya les voy a mostrar, miren esto acá, y vean este pasillo. Estos pasillos ahora años, que eran así como bien tétricos, bien lúgubres, dignos de esas películas antiguas.
Y aquí los monjes tiempo atrás creo yo que se asomaban pues a mirar a ver qué había pasado. Y vemos la parte central que veíamos en el segundo piso, y esa gramilla Full HD espectacular, parece gramilla de campo de fútbol. Ahorita vamos a revisar un poco qué encontramos acá, que es como un lugar solo, pues no tiene como mucho sentido. Claro que para esa época, creo yo, o no sé ustedes qué piensen conmigo, que yo creo que estas puerticas que se ubican acá son puertas en el tiempo cuando yo creo que estos monjes venían a meditar. Se cerraban allí varios días y luego hacían sus procesos de meditación. Y acá llegamos al momento del claustro, porque esos claustros acá tan grandes, porque en Latinoamérica son como más pequeños. Aquí encontramos un título dice que esta capilla fue completada por la Corte General de las Naciones para realizar el monumento a Alexandre Herculano. Esto fue en el año de 1884. Miren esto lo alto, yo creo que esto tiene, yo creo que esto tiene alrededor de 10 metros de alto. Ya dice 1885. Este es el claustro donde está el conquistador para el futuro, para nuestra historia. Hernáculo. Lo mismo que dice acá es lo mismo que dice ahí. Igual manera muy interesante este claustro. Y también vemos de que tiene muchas figuras relacionadas, como les contaba en la parte de arriba, relacionadas con el tema marítimo y de navegación. Y entramos a una sala que esto no estaba planeado en el guión. Entramos a una sala, miren esto lo inmenso, y es una sala de Leonardo Valls. Dice que fue un pintor y que fue una persona enfocada 100% al arte. En este espacio podemos encontrar muchas figuras interesantes que cuentan la historia de qué fue lo que pasó en ese tiempo. Dice que en el costado derecho cuenta la historia de José en Egipto. Todo esto adornado siempre de lo que tiene que ver los azulejos. Azulejos en Portugal, eso es full, siempre tiene que haber. Yo creo que si no hay azulejos en Portugal, no es Portugal. Aquí vemos también un poco lo que tiene que ver, quizás en ese tiempo era como un baño para que las personas se organizaran. Creo yo que este espacio acá puede ser una sala de baile, o puede ser también era un comedor. Pues en las fotos de Instagram sí se veía interesante, se veía pues algo llamativo, pero cuando ya estamos acá la cosa cambia un poco. Me ha dejado muy impresionado Monasterio de los Jerónimos, 10 de 10. Comenten si también les gustó o les gustaría recordar venir a conocer. Si es lo mismo que aparece en las fotos de Instagram, 100% recomendado. Gracias por ver de nuevo este video, recordar compartir, darle like, que ayuda muchísimo al algoritmo de YouTube. Nos veremos entonces en otro video más, puede que ya sea aquí en Lisboa o en Belén o en Sintra, en otros lugares aquí relacionados en Portugal o en Lisboa. Entonces nos vemos, chao chao.